La peste negra, también conocida como la muerte negra, fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Ocurrió a mediados del siglo XIV, entre 1347 y 1351, y se estima que mató a entre 75 y 200 millones de personas en Europa, Asia y África. La peste, causada por la bacteria Yersinia pestis, fue transmitida principalmente por pulgas que infestaban a las ratas negras, comunes en los barcos y las ciudades medievales. Su impacto fue profundo y duradero, afectando a la demografía, la economía, la religión y la estructura social de las sociedades afectadas. El origen exacto de la peste es difícil de rastrear, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que la pandemia se inició en las estepas de Asia Central, probablemente en las zonas cercanas a la actual Mongolia. En esta región, la peste había existido durante siglos, transmitida entre animales silvestres. Sin embargo, con la expansión del Imperio Mongol y el auge de la Ruta de la Seda, las redes comerciales entre Europa y Asia se volvieron más densas, lo que facilitó la propagación de la enfermedad. En 1346, el ejército mongol que sitiaba la ciudad genovesa de Cafa, en la península de Crimea, fue afectado por un brote de peste. Según relatos contemporáneos, los mongoles, en un acto que muchos consideran una forma temprana de guerra biológica, catapultaron los cadáveres de sus soldados muertos por la peste dentro de la ciudad, lo que desató una epidemia dentro de Cafa. Los comerciantes genoveses que huyeron de la ciudad llevaban consigo la enfermedad y la introdujeron en Europa. En 1347, los primeros casos de la peste negra aparecieron en puertos del Mediterráneo, como Mesina en Sicilia. Desde allí, la enfermedad se propagó rápidamente por Italia, España y el sur de Francia. En cuestión de meses, las principales ciudades portuarias europeas estaban infectadas. Debido a la densa población y las condiciones insalubres de las ciudades medievales, la peste se extendió con una velocidad aterradora. Para 1348, había llegado a Inglaterra, Escocia, Escandinavia y gran parte de Europa Central. Una característica aterradora de la peste era su capacidad para manifestarse de tres formas diferentes: bubónica, septicémica y neumónica. La forma bubónica, la más común, causaba ganglios linfáticos inflamados, bubones, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad. La septicémica afectaba el torrente sanguíneo y la neumónica infectaba los pulmones, permitiendo que la peste se propagara rápidamente a través del aire, lo que la hacía aún más letal. El impacto demográfico de la peste negra fue catastrófico. En solo unos años, un tercio de la población europea murió. En algunas regiones, como Italia y Francia, se estima que la mortalidad alcanzó hasta el 60%. Las ciudades, debido a su densidad poblacional, sufrieron las peores tasas de mortalidad, pero las zonas rurales tampoco se salvaron. La devastación fue tan generalizada que muchas aldeas y asentamientos quedaron completamente despoblados y abandonados. La mortalidad masiva también tuvo un profundo impacto psicológico. La gente, incapaz de comprender las causas de la enfermedad, buscó explicaciones en lo sobrenatural. Muchos creían que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad, y como resultado, se produjeron movimientos religiosos extremos, como los flagelantes, que recorrían Europa golpeándose a sí mismos como penitencia. En otros casos, los judíos fueron señalados como responsables, acusados de envenenar los pozos de agua, lo que llevó a pogromos y masacres en varias ciudades. La peste también tuvo efectos profundos en la economía europea. Con una gran parte de la población muerta, la mano de obra se volvió escasa. Los trabajadores supervivientes pudieron exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, lo que erosionó las viejas estructuras feudales. Los señores feudales, que dependían de los siervos para cultivar sus tierras, se encontraron en una situación desesperada, ya que muchos de sus siervos habían muerto o se habían trasladado a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Además, muchas tierras quedaron sin cultivar, lo que llevó a una escasez de alimentos y al aumento de los precios. Los campos abandonados y las ciudades despobladas fueron una señal clara del colapso social y económico que la peste trajo consigo. Al mismo tiempo, la riqueza se redistribuyó de manera más equitativa, ya que las herencias se dividieron entre menos sobrevivientes, lo que permitió que algunas familias de clases bajas mejoraran su posición. La peste alteró profundamente la estructura social de Europa.
La disminución de la población debilitó la autoridad de la nobleza feudal y de la Iglesia católica, ambas pilares del orden medieval. El clero, en particular, sufrió una crisis de legitimidad, ya que muchos sacerdotes y obispos huyeron de las zonas afectadas, dejando a la población sin guía espiritual. Aquellos que permanecieron y atendieron a los enfermos también murieron en grandes cantidades, dejando vacíos importantes en la jerarquía eclesiástica. Con la caída de la influencia de la nobleza y la Iglesia, las ciudades y los comerciantes comenzaron a ganar poder. Este desplazamiento de poder facilitó el surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos en los siglos posteriores, que culminaron en la Reforma Protestante y el Renacimiento. La pandemia también alentó el auge de las universidades y el interés por la ciencia, ya que la gente buscaba respuestas racionales a las causas de la enfermedad. Aunque la pandemia de la peste negra terminó oficialmente en 1351, los brotes continuaron apareciendo periódicamente en Europa hasta el siglo XVIII. Sin embargo, la peste nunca volvió a alcanzar la magnitud devastadora que tuvo en el siglo XIV. A medida que mejoraron las condiciones sanitarias y se redujo la dependencia de las ratas en las ciudades, la enfermedad fue perdiendo fuerza. El legado de la peste negra es innegable. No solo diezmó la población de Europa, sino que también alteró el curso de su historia de manera irreversible. La ruptura de las estructuras feudales, el debilitamiento de la Iglesia y la redistribución de la riqueza sentaron las bases para la modernización de Europa. Además, la pandemia también impulsó avances en medicina y salud pública, aunque estos desarrollos fueron lentos en comparación con las pérdidas sufridas. La peste negra sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo una crisis de salud pública puede remodelar el mundo. Las imágenes de ciudades desoladas, cadáveres apilados en las calles y campos vacíos, perduraron en la memoria colectiva de Europa durante siglos, dando lugar a un nuevo entendimiento de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas naturales.